Cuando pensamos en Hollywood pensamos en alfombras rojas, glamour y fiestas increíbles, pero detrás de eso hubo un mundo mucho más complicado. Hoy quiero hablar de lo que nos enseñaba de Hollywood y cómo la literatura y la ficción nos ayudan a entenderlo. Y va a estar enfocado sobre todo en la era de los 40 y va a haber spoilers porque tengo que analizar un poco las obras. La utopía de Hollywood. Primero de todos quiero hablar de la serie Hollywood dirigida por Ryan Murphy, que es el mejor, es el de American Horror Story, que está ambientada en la época dorada del cine, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y sigue a un grupo de jóvenes aspirantes, actores, directores, guionistas que pretenden triunfar en esta industria. Y lo diferente de esta es que plantea una especie de universo alternativo, un ¿qué hubiera pasado si una actriz racializada logra ser protagonista en una gran película? Antes de esto, muestra lo difícil que era escapar de los roles de sirvienta y cómo un papel protagonista podría haber resultado en un cambio en el sistema. Un guionista afroamericano y homosexual consigue estrenar su obra, una obra que al principio trata de una chica blanca, demostrando que aunque no sea su realidad, puede escribir desde otras perspectivas. Una actriz asiática puede interpretar un papel no estereotipado. Ryan reescribió la historia real de Anna May Wong para que esta vez sí fuera reconocida por su interpretación más allá de su identidad. Y mujeres y minorías tienen voz en los puestos de poder. El resultado es una utopía alternativa, donde lo que en la realidad estaba prohibido o silenciado, en la serie ocurre y cambia la historia del cine. Muestra actrices, directores, guionistas que al fin pueden brillar sin dejar de lado su identidad. Y aunque siga habiendo conflictos, es una mirada esperanzadora, pero al mismo tiempo denuncia ese abuso de poder, racismo, machismo y el famoso casting couch. El casting couch es una práctica de abuso de poder en la industria del entretenimiento, sobre todo en Hollywood, y directores, productores y agentes pedían o exigían favores sexuales a cambio de contratos, de papeles o de avances en la carrera de un actor o actriz. El término viene de la idea literal el sofá del casting, porque se asociaba con las pruebas de actores en oficinas o despachos donde ocurrían estas situaciones. Es un concepto que estuvo normalizado durante décadas, tanto que se usaba como un secreto a voces en chistes y rumores, pero en realidad era un mecanismo de explotación y violencia sexual. Casos como el de Harvey Weinstein, destapado con el movimiento #MeToo, demostraron que esta práctica seguía ocurriendo en pleno siglo XXI y que había toda una cultura de silencio alrededor de ella. En la serie Hollywood se representa este lado oscuro de la industria para denunciarlo. De pequeño, Ryan vio mucho cine de la época dorada y los actores que más le llamaban la atención eran minorías. Y algunos personajes de la serie están basados en personas reales. Incluso llega a conservar sus nombres. Pero desgraciadamente no todas estas historias habrían sido posibles, como por ejemplo Archie el guionista, que simplemente por el tono de su piel jamás podría haber llegado a ese rol en la industria. El personaje que está muy ligado al concepto de casting couch es el que interpreta brutalmente Jim Parsons. Y este caso sí que fue uno real. Henry Wilson era un representante creador de estrellas, Star Maker. Tenía mucho poder en la industria porque era quien moldeaba a sus clientes, cambiaba sus nombres, inventaba biografías falsas y los convertía en productos perfectos para los estudios. Pero también es recordado como una figura abusiva, exigía favores sexuales a los actores a los que representaba. Uno de ellos era Rock Hudson, que también aparece en esta serie. La serie enseña cómo la orientación sexual de los actores debía ocultarse a toda costa, porque estaba asociado al escándalo, pérdida de imagen e incluso riesgo de ir a la cárcel en algunos lugares. Los estudios y agentes controlaban la vida privada de las estrellas, creaban unos matrimonios de conveniencia, romances falsos y cualquier rastro que diera a entender que tenían una orientación sexual que no fuera la heteronormativa. Muchos actores y actrices vivieron con miedo y con una doble vida, ya que salir del armario significaba el fin de su carrera. De hecho, en esa época los estudios tenían a los llamados reparadores, fixer en inglés. Eran personas encargadas de mantener la imagen de las estrellas intacta, haciendo desaparecer cualquier escándalo que pudiera dañar la reputación pública. Todo esto mediante chantajes y sobornos, no tanto con violencia como muestra la serie. El más famoso en la vida real fue Eddie Mannix, que trabajó como gerente y reparador en MGM. Pero espérate, que los jóvenes aspirantes también eran
para avanzar en sus carreras. Inspirado en figuras reales como Scotty Bowers, que usaba una gasolinera como fachada para conectar a jóvenes con figuras influyentes del cine que necesitaban mantener su vida sexual en secreto. Esto claramente refleja cómo la sexualidad no solo de los actores estaba escondida por todas partes, incluso esas figuras de poder se aprovechaban de los que querían empezar en este mundo. Un ejemplo de cómo los estudios lo controlaban literalmente todo es lo que pasó con Over the Rainbow del Mago de Oz. Al principio los productores querían eliminar la canción porque la consideraban demasiado lenta y melancólica, preocupados de que hiciera un inicio aburrido. Pero finalmente se mantuvo y hoy es una de las escenas más icónicas del cine. Y la serie habla de un suceso de algo parecido, dando a entender de cómo los estudios tenían control del detalle en todo. Si queréis, en otro vídeo puedo hablar de los hechos oscuros que ocurrieron en la película del Mago de Oz, porque tela. Pasando al tema racial, aquellos actores o actrices eran relegados a papeles estereotipados. Criadas, esclavos, personajes cómicos o sin una relevancia real. El caso más simbólico y basado en hechos reales de racismo estructural fue Hattie McDaniel, que aparece en la serie, la primera mujer negra en ganar un Oscar, Lo que el viento se llevó en 1940, que ni siquiera pudo sentarse con el resto del elenco en la gala, la tenían ahí apartada, simplemente por las leyes de segregación racial. I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. También existía el blanqueamiento literal. Actores latinos o de origen asiático les cambiaban el nombre y la biografía para que parecieran blancos, para ser aceptados por la mirada blanca. Pero ojo que las mujeres mayores sufrían y sufren una discriminación. Eran actrices usadas y descartadas cuando cumplían cierta edad, cuando dejaban de ser jóvenes y deseables. Se les consideraba acabadas en cuanto pasaban de los 30 a 40 años, mientras que los hombres podían seguir siendo protagonistas hasta los 60-70. Muchas actrices legendarias fueron relegadas a papeles secundarios, de madres de figuras cómicas, aunque siguieran teniendo talento y presencia. Y todo esto generó rivalidades entre las actrices jóvenes y las adultas, y los estudios pues aprovechaban y explotaban esto para la prensa. Por otro lado, también toma protagonismo en la serie la historia verídica de Beck Entwistle, una joven actriz que en 1932, frustrada por las dificultades de su carrera, se tiró al vacío lanzándose desde la letra H del famoso cartel de Hollywoodland. Porque sí, ahora es el cartel de Hollywood, pero antes era Hollywoodland. La serie reimagina su historia a través de un guión dentro de la trama, mostrando cómo el talento y la ambición de los artistas podían chocar con un sistema que los explotaba, invisibilizaba o marginaba. Este caso refleja de manera simbólica el lado oscuro de la industria, la presión, la desesperanza y los sueños rotos detrás del glamour. Pero tú te preguntarás, ¿cómo conecta esto con el Hollywood actual? Aunque se sitúa en los 40, toca debates que siguen vivos. La diversidad, el abuso de poder, el qué hubiera pasado si, genera una reflexión de lo mucho que costó y cuesta cambiar las reglas del juego. La serie mezcla fantasía con guiños reales para mostrar lo injusto de la historia que sí ocurrió. La realidad según Evelyn Hugo. Pero si hablamos de realidad histórica, Los 7 maridos de Evelyn Hugo nos da un panorama mucho más crudo. La novela de Taylor Jenkins cuenta la vida de Evelyn Hugo, una estrella ficticia del Hollywood clásico, muy inspirada en actrices como Elizabeth Taylor o Rita Hayworth. A través de una entrevista que concede en sus últimos años de vida, Evelyn revela todos los secretos de su carrera y de sus 7 matrimonios, que en realidad no era lo que la prensa y el público creían. Evelyn es talentosa, ambiciosa y brillante, pero para triunfar debe esconder su identidad, sus relaciones amorosas e incluso su origen cubano. El libro refleja cómo las mujeres, las personas queer y las racializadas tuvieron que navegar una industria que las explotaba, las borraba o las obligaba a adaptarse a normas que no eran suyas. Si comparas la novela con la serie, te das cuenta de que es el reverso de la utopía.
En Hollywood se muestra lo que podría haber sido y Evelyn nos muestra lo que sí que fue. Desnuda el glamour falso, muestra cómo la industria crea ídolos a costa de controlar su vida privada. Habla del papel de la mujer en Hollywood. Para sobrevivir, ella usa su belleza, se adapta a las expectativas, pero también sufre ese machismo y ese sexismo sistemático. Visibiliza lo queer en un ambiente hostil. Su relación sáfica de amor real es constantemente silenciada para mantener la apariencia. También el tema de la identidad. Evelyn es cubana y para triunfar debe borrar su origen y adaptarse a los cánones que le hacen parecer blanca. Y esto refleja cómo Hollywood blanqueaba literalmente a sus estrellas. El aspecto físico que cambió más radicalmente fue teñirse de rubia. Vaya qué casualidad que la mayoría de sex symbols han sido rubias. Y no solo eso, cambió su nombre y su estilo para parecer más sensual, aunque no fuera como era ella en realidad. Evelyn Hugo encarna como muchas actrices tuvieron que sexualizarse a sí mismas como estrategia de supervivencia, porque en un Hollywood dominado por hombres era casi la única opción para acceder al éxito. Pero esa sexualización tenía un precio altísimo y era la pérdida de autenticidad y la reducción de su valor a su belleza y atractivo. Y todo esto, como ya he mencionado, me recuerda bastante a ese fenómeno de la sex symbol a lo largo de la historia. Marilyn Monroe quizás es el caso más icónico, vista como actriz inteligente y con ambiciones artísticas, pero encasillada en papeles de rubia ingenua y sensual. Ella misma posaba de manera provocativa porque sabía que eso vendía, pero en revistas confesaba sentirse atrapada por esa imagen. Hay otros ejemplos que, aunque no forman parte de Hollywood, han vivido situaciones parecidas, que pueden ser Pamela Anderson en los 90, Megan Fox en los 2000 y Kim Kardashian en el 2010. Lo más actual sería el tema de Sydney Sweeney y cómo su papel de Cassie en Euphoria ha marcado un poco cómo se presenta ella en su vida real. A pesar de ser consciente de que el mundo la ha sexualizado, lo está usando a su favor. Llegó a vender agua con jabón de su propia ducha, como parte de una campaña publicitaria, un gesto que juega directamente con la fantasía sexual alrededor de ella. Igual intentó que la gente dejara de asociarla con Cassie, pero como vio que no funcionaba, simplemente abrazó esa forma de mostrarse al mundo. Igual que Evelyn Hugo, estas mujeres aprendieron que el deseo masculino era su herramienta de poder, pero es que este poder siempre viene con un coste y es ser subestimadas, juzgadas e incluso destruidas públicamente. La paradoja es la misma, la industria te empuja a ser deseada y después te castiga por serlo demasiado. Y ya para acabar con el libro, quiero explicar un poco qué representa cada marido. El primero fue Ernie Díaz, que fue un matrimonio de conveniencia para dejar atrás la pobreza y llegar a Hollywood. Y esto representa como muchas mujeres utilizaban sus únicos recursos, como el matrimonio, para llegar a conseguir lo que querían. Básicamente lo utilizó. El segundo, Don Adler, era un actor famoso y abusivo. Refleja la violencia de género normalizada y el precio de estar con un hombre poderoso de la industria. El tercero, Mick Riva, que fue una boda impulsiva y muy breve, incluso un escándalo mediático para distraer a la prensa. Y ahí te das cuenta de cómo era la prensa de Hollywood, morbosa y basada en las apariencias. El siguiente fue con Rex North, un matrimonio estratégico, esta vez pactado para ocultar la homosexualidad de ambos. Y se viene el mejor de todos, Harry Cameron, que fue su mejor amigo, productor y gran apoyo. Fue otro matrimonio de conveniencia para protegerse mutuamente y para criar a su hija. Pasamos al penúltimo, Max Girard, que era un director obsesionado con ella y la usaba como trofeo. Y esto refleja cómo muchos hombres de poder utilizaban a las mujeres solo para poseerlas, no para amarlas. Y para acabar, Robert Jamieson, el hermano de su verdadero amor, que fue una excusa para estar más cerca de este. Conclusión. Al final, tanto en la serie Hollywood como en el libro Los 7 maridos de Evelyn Hugo, se revela cómo detrás de ese glamour siempre hubo un precio, discriminación, explotación y vidas moldeadas por y para vender a una estrella que encajara en todo
este canon. Quizá la gran lección es que Hollywood siempre nos ha vendido sueños brillantes, cuando en realidad está construido sobre contradicciones, sobre luchas invisibles y sobre la pregunta de si un individuo puede controlar su imagen en un sistema que siempre desea poseerla. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado. Decidme si os ha gustado este nuevo formato de vídeo en el que hablo de un tema en concreto y menciono a distintas obras. Decidme si queréis que hable de algún tema en concreto en los comentarios. Dadme un poco de amor con los likes y suscribíos si os gusta mi contenido. ¡Chao!